Gloria al Señor. Siéntese, por favor, mi hermano, tome su lugar y le invito a que esté muy dispuesto en esta noche a recibir de parte del Señor. Estamos contentos porque el tema que nos corresponde en esta noche tiene que ver con algo como que necesitáramos en esta noche. Usted de pronto llegó acá y dijo, uy, qué noche tan fría. Pues vamos a hablar del fuego de Dios, que es ese poder de parte del Señor que puede llenar nuestros corazones, nuestras vidas y traer un poquito, no solamente en lo espiritual, sino aún físicamente, poder traer un poquito de calor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y quiero compartir con ustedes acerca de el altar que nunca debe apagarse. ¿Cómo se llama? El altar que nunca debe apagarse. Y quiero, por favor, que vayamos juntos a el libro de Levíticos, en el capítulo 6. Y vamos a iniciar leyendo unos versículos, versículos 8 y 9. Muchas gracias, mi hermano. Levítico capítulo 6, versículos 8 y 9. El altar que nunca debe apagarse. Y dice la palabra de Dios: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. Diga conmigo, holocausto. El holocausto, diga holocausto, estará sobre el fuego. Diga fuego. El fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Digamos todos juntos esa frase. El fuego del altar arderá en él. Amén. Yo no sé si ustedes han visto o recuerdan esa película del náufrago. ¿Alguien la ha visto? De un hombre que sufre un accidente aéreo y termina en una isla desértica y tiene que pasar muchas cosas complicadas. Y dentro de esas complicaciones que se le presentan a él es el poder generar fuego. El poder generar fuego es algo bien difícil para él. Y muestran cómo este hombre, para intentar hacerlo, agarra maderas y empieza a frotarlas como él intuye que debe ser, pero se lastima y pasa mucho tiempo y fracasa y lo sigue intentando hasta que de un momento a otro lo logra, y cuando lo logra se siente muy contento por lo que hizo. Pero en esa misma película, unas escenas más adelante, casi al final, y perdón los que no la han visto, les estoy dando spoiler, pero unas escenas más adelante, él se encuentra con un encendedor, ya lo han rescatado y se encuentra con un encendedor automático. Y él se queda mirándolo y solamente era hacer clic y aparecía el fuego. Así de fácil era hacer fuego. Y entonces eso me recuerda que el fuego para el ser humano es un elemento tan indispensable, tan necesario. Imagínense nuestras vidas sin fuego. Imagínense nuestras casas sin una estufa, sin fósforos, sin algo que pudiera encender el calor del fuego. Imagínense cómo sería nuestra vida. Pues el fuego es un elemento muy necesario. Y cuando el hombre descubre el fuego, la historia de la humanidad casi que se parte en dos. Casi que se parte en dos. Y el hombre aprende no solamente a reconocer al fuego, sino que inicialmente cuando el hombre empieza a tener esas primeras experiencias con el fuego, es a través de los rayos, a través de rayos que caen sobre la tierra y que incendian, así como ocurre todavía, ¿no? Cuando los rayos caen sobre la tierra, generan fuego. O tal vez en incendios forestales, cuando se encienden, y nosotros lo hemos vivido aquí en Bogotá, cuando los cerros se encienden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hace mucho sol. Pues eso tenía que esperar el hombre, pero acercarse al fuego inicialmente le producía miedo, le producía temor, y tenían un respeto por el fuego. Pero después el hombre tuvo que aprender a acercarse, y después tuvo que aprender
a llevarlo a la casa, a su morada. Y después tuvo que aprender a usar ese fuego. Eso fue necesario para que el hombre entendiera lo importante del fuego. Pero esto que les estoy contando es como la introducción de algo que ocurre en el campo natural. Pero asimismo, en el campo espiritual, cuando hablamos del fuego y vamos a la palabra y la palabra nos habla del fuego, el fuego es un símbolo ¿de qué? De la presencia del Espíritu Santo. Y ese fuego en la vida espiritual del hombre también le parte la vida en dos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque cuando nosotros estamos sin el Señor, cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, cuando nosotros no hemos tenido ese encuentro con Jesucristo y está nuestro corazón vacío, estamos como sin fuego, estamos apagados, estamos en penumbra, estamos fríos, estamos desprotegidos, porque todas esas cosas las encontramos en el fuego. El fuego genera no solamente calor, sino que también nos enciende. El fuego también nos protege. El fuego también nos alumbra. El fuego también nos hace sentir que nos purifica, que nos consume, que hay cosas dentro de nosotros que se van purificando poco a poco por el fuego de Dios en nuestro interior. Y eso ocurre una vez el hombre ha recibido de parte de Dios la presencia del Espíritu Santo. Y cuando usted pasa un tiempo y mira hacia atrás, dice, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Qué es lo que ha ocurrido conmigo? Ya no soy el mismo de antes. ¿Por qué? Porque ese fuego de Dios ha ido cambiando y transformando todo nuestro ser. ¿Es así o no es así? Y entonces aquí en la palabra de Dios, hablando acerca de la ley de los sacrificios, Dios le estaba dando a los sacerdotes unas ordenanzas y cómo debía presentarse el sacrificio en el altar. El sacrificio en el altar. Y el sacrificio en el altar demandaba que hubiese fuego, que hubiese fuego. Y si seguimos leyendo, le voy a invitar que sigamos leyendo ahí en Levítico a partir del versículo 10. Dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Versículo 12 dice, y el fuego encendido, diga conmigo fuego, sobre el altar, diga altar, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y terminemos leyendo el versículo 13, dice, el fuego arderá ¿cómo? ¿Cómo? En el altar, no se apagará. Así que la palabra de Dios nos invita a que nosotros tengamos un altar que nunca se apague, un altar que permanezca, un altar que continuamente tenga el fuego encendido. Y yo no sé si usted en esta noche se ha acercado a este lugar en busca de calor, en busca del fuego de Dios. De pronto usted siente que su vida está así un poco fría o que su vida está un poco sin sentido. Y en esta noche espero que la palabra de Dios toque su corazón y encienda ese fuego, encienda ese altar con el fuego de Dios. Entonces responderemos a la pregunta, ¿cómo mantener encendido el fuego de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo mantener el fuego de Dios encendido en nuestras vidas? Y para poder responder a esas preguntas, quiero que toquemos 3 puntos, que son 3 elementos que hemos leído permanentemente en este texto de Levítico. Esos 3 elementos son el altar, el sacrificio y por supuesto el fuego. Correcto. Estamos aquí entonces en esta noche. Primero, el altar.
El altar es el lugar donde el hombre empezó a relacionarse con el Señor. Es el lugar donde el hombre empezó a tener comunión con el Señor. El altar inició mucho antes de cualquier templo, mucho antes de cualquier sinagoga, mucho antes de cualquier tabernáculo. Lo primero que hubo fue el altar. Y el altar, quiero decirle, mis hermanos, que el altar no era exclusivo del pueblo de Dios. El altar es un lugar que ha sido desarrollado por muchas culturas, por muchas religiones. Yo no sé si usted recuerda el pasaje de los atenienses en Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Esos atenienses que tenían altares para todos los dioses y por si acaso tenían un altar sin estatua, sin ídolo, ¿para quién? Para un Dios no conocido, por si acaso se les había olvidado algún Dios. Era el colmo, ¿cierto? Pero entonces el altar no es exclusivo del pueblo de Dios. Sin embargo, en los altares es el primer lugar donde vemos a través de la palabra que el hombre intenta acercarse a Dios en una relación con Él, en una comunión con Él. Recuerden también a Jacob. Jacob, cuando se quiso acercar a Dios, ellos a veces lo único que hacían era poner unas piedritas. Y ya el hecho de colocar 2 o 3 piedras, eso conformaba un altar donde podían tener comunión con Dios. Entonces, antes del tabernáculo ya hubo, ¿qué? Un altar. Luego vino el tabernáculo. ¿Quién diseñó el tabernáculo? Dios, correcto. Dios diseñó el tabernáculo. Dios le dijo al pueblo cómo debía ser conformado todo el tabernáculo y todos los elementos y las medidas y lo que debía hacer. Y el tabernáculo era un templo itinerante. Era un templo que donde quiera que iba el pueblo, ellos lo desarmaban y se lo llevaban. Y cuando llegaban a un lugar que Dios les decía que debían quedarse, ellos armaban el tabernáculo y ahí dentro del tabernáculo había un altar, un lugar santísimo, ¿cierto? Pero luego del tabernáculo, ¿qué vino? El templo. Luego vino el templo. ¿Quién quería construir un templo para el Señor? ¿Quién era el que lo anhelaba con todo su corazón? David. El rey David. ¿Pero qué le dijo el Señor al rey David? Tú no me construirás templo. Tú no me construirás templo, porque no habito en templos hechos por manos de hombres. Pero en ese templo, mi hermano, que era exactamente igual que el tabernáculo, pero ya no era itinerante, ahora era un lugar establecido donde Dios podía tener donde el hombre podía tener esa comunión con Dios, también era considerado un altar. Un altar. Y ya en ese templo, como en el tabernáculo, había un lugar, un incensario donde debía llevarse el fuego. Y ese fuego, como leímos aquí en las leyes del sacrificio, debía permanecer de día y de noche continuamente encendido. No debía apagarse. Se separaban un poquito las cenizas, pero nuevamente se le colocaba más leña y se encendía el fuego y permanecía todo el tiempo de día y de noche encendido. Luego del templo, ¿cuántos templos se construyeron? 3 templos, ¿cierto? El de Salomón. Luego, ese templo, ¿qué pasó? Fue derribado. Después el pueblo vuelve a reconstruir el templo. Y el tercer templo que se construye es el que construye ¿quién? El rey Herodes, que estaba en Jerusalén y fue destruido después en el año 70 por los romanos. ¿Y qué pasa ahora entonces con ese altar? Si ya no es un altar de piedras, si ya no es un tabernáculo y si ya no hay un templo, ¿dónde hay un altar hoy en día? ¿Puede levantar su mano y decir, aquí? Aquí hay un altar.
Usted y yo somos ahora el altar. Usted y yo somos ahora ese lugar donde Dios habita. Por eso Él le dijo esas palabras al pueblo. Le dijo, no habitaré en templos hechos por manos de hombre. Ahora Él habita en templos hechos por manos de Él mismo, que Él nos formó y que Él nos hizo. ¿Para qué? Para habitar en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios que llena nuestros corazones y todo nuestro ser. Pero asimismo, estos lugares donde nos congregamos, donde nos reunimos, aquí también hay un altar, mi hermano. Y aquí también tenemos comunión con nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están teniendo comunión esta noche con el Señor? Amén. Y ese altar, como está en nosotros, lo podemos llevar a cualquier lugar. Y yo espero que usted lo haga, mi hermano. Yo espero que usted vaya a su casa y en su casa usted también lleve un altar. Y tenga comunión con sus hijitos si los tiene, o con sus padres si los tiene, o con sus hermanos si los tiene, con su familia. Que tengan tiempos de comunión, de la lectura de la palabra, de cantar alabanzas, de hacer oraciones. Porque ese es el tiempo del altar, de la comunión con el Señor. Ese altar estaba acompañado de madera. ¿Recuerdan que dice aquí, lo leímos aquí en Levítico, dice que había que llevar ¿qué? Leña. Y esa leña representa las oraciones, representa ese tiempo donde yo hablo con el Señor, donde yo me dirijo a Él y hablo con Él y le cuento lo que hay en mi corazón. Dice la palabra que debemos ir al monte a traer leña. O sea, eso representa ir a la oración, ir a la oración. Y este sacrificio o este altar de sacrificio donde se presentaba el holocausto no podía ser encendido si no hay ¿qué? Leña. ¿Cómo va a haber un altar sin leña? ¿Con qué se enciende? Necesitamos las oraciones, necesitamos buscar de Dios en clamor y en oración. Así que usted y yo podemos regocijarnos, alegrarnos, sentirnos gozosos de saber que ahora somos el altar de Dios. Amén. ¿No le da un fuerte aplauso al Señor por eso en esta noche? Dele gracias, con ese aplauso dele gracias. Dígale, Señor, gracias que yo soy tu altar. Un altar, mi hermano, no hecho por manos de hombres. Qué bueno que es el Señor. Amén. Amén. Pero también este texto nos hablaba no solamente del altar, sino dije que en segundo lugar nos habla la palabra de el sacrificio. El sacrificio. El sacrificio normalmente que había estipulado la ley, que le había dicho Dios a su siervo Moisés, ¿en qué consistía? En llevar animales. A Moisés le dijo, lleve animales, ¿cierto? Tienen que llevar animales perfectos. Ahorita vamos a hablar del hijo, sí, que es el de Abraham. Pero a Moisés le dijo, lleve animales. ¿Y cómo debía ser ese animal? Perfecto, sí, Señor. Tenía que tener un añito de edad y haber convivido con ese animalito para que le tenga cariño. Y que fuera muy especial, un corderito de 1 año. Y a ese corderito tenía que sacrificarlo, abrirlo, derramar sus entrañas delante de Dios en el altar, sobre el altar. Pero ese no era el único animal. A veces habían sacrificios de toros. Ahorita les voy a mencionar ese caso. Distintos animales debían presentarse. Pero sí es importante resaltar el caso especial de Abraham y de Isaac. El Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y todos sabemos cómo termina la historia. ¿Tiene un final feliz o triste? Final feliz, final feliz. Abraham sube con su hijo, muy apesadumbrado,
Y llega al lugar del sacrificio y ya está todo completamente listo y levanta su mano sobre el hijo y cuando va a terminar el sacrificio, Dios le dice, detén tu mano, no lo hagas, porque ya vi lo que hay en tu corazón, que no me negarías ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Y aún así, nuestro Dios sí ofreció en sacrificio a su único hijo por nosotros. ¿No es eso maravilloso? Amén. Que Él detenga la mano para que un hombre no sacrifique a su hijo, pero Él mismo sí entrega a su hijo en sacrificio por nosotros. Para que estemos aquí, mi hermano, reunidos, glorificando su nombre y exaltándole. Pero ese sacrificio que el Señor le había pedido a Abraham es el mismo sacrificio que Él nos pide a cada uno de nosotros cuando nos exige que le entreguemos a Él lo más sagrado. ¿Le ha pedido Dios a usted que le entregue algo preciado? ¿Le ha pedido Dios que entregue algo que usted valora mucho? Seguramente lo ha hecho, ¿cierto? Yo recuerdo un caso, o sea, nuestro caso con mi esposita, cuando tuvimos que decirle un día al Señor, Señor, te entregamos a nuestra hija. Si tú quieres, te la llevas. Pero si tú quieres, sánala. ¿Qué creen que hizo el Señor? El Señor es bueno. Y para siempre es su misericordia. Amén. Y allí está nuestra hija Isabela. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque un hijo es algo muy preciado. Un hijo es algo que vale mucho. Pero el Señor no solamente a veces nos pide hijos, sino o padres, o de pronto un ser querido, sino que aún nos puede pedir cosas materiales. Porque de pronto hay obstáculos, de pronto hay cosas que no están permitiendo que nosotros tengamos esa comunión, esa relación con el Señor. Y entonces es interesante, viene ese caso de Gedeón que le estaba comentando acerca de un toro. Yo no sé si usted lo ha leído, quisiera que lo leyéramos. Vamos a Jueces, en el capítulo 6. Jueces, el capítulo 6, versículos 25 al 27. Amén, ¿ya lo tiene? Jueces 6, 25 al 27. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma ¿qué? Un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Qué animal le pidió Dios? Toros, que sacrificara toros. ¿Y cuál fue la leña que se utilizó ahí? Imágenes de Baal y de Acera. Las derribaron, las volvieron leños, las echaron sobre un altar que construyeron para el Señor. Destruyendo los altares de los Baales y de Acera, construyeron un nuevo altar para el Señor. Y ahí sacrificaron, ¿qué sacrificaron? Toros. Y de pronto en esta noche el Señor nos está pidiendo que sacrifiquemos algún toro. ¿Estamos dispuestos a sacrificar al toro que hay de pronto dentro de nosotros? Ese toro que se quiere levantar a veces, ese toro que quiere desobedecer, que quiere hacer su voluntad. ¿Cómo es un toro? ¿Usted ha visto un toro? Un toro es mansito, los utilizan incluso para esas corridas terribles, ¿no?
porque es un animal que es fuerte, que tiene unos cuernos grandototes con los que puede herir, lastimar. Y yo creo que a veces dentro de nosotros hay un toro que quiere hacer su voluntad, que se quiere alebrestar. Y que yo creo que en esta noche, si existe ese toro, debemos sacrificar al toro. Sacrificar al toro en el altar. Nosotros, mi hermano, somos ese toro. Y esta carne, como nos explica el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, se quiere levantar y está en contra del Espíritu. Y por eso es que hacemos este tipo de actividades, por eso ayunamos, por eso oramos, por eso velamos, para que esta carne se doblegue, para que ese toro se amanse. Pero a ese toro no vale con amansarlo. ¿Hay qué? Ay, me está entendiendo, qué bendición. Hay que sacrificar al toro en el altar. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Que Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros. Esas fueron sus misericordias. Les ruego por la misericordia de Dios que presenten ¿qué? Su cuerpo, mi cuerpo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. En otras palabras, parafraseando al apóstol Pablo, está diciendo: hermanos, sacrifiquen al toro. Ya no es un sacrificio muerto. Gloria a Dios. Imagínense aquí la fila que tendríamos de animalitos para tener que sacrificarlos. Pero ahora es un sacrificio vivo. Es mi vida, es su vida, presentada delante de Dios, en el altar de Dios. Y decirle: Señor, toma mi vida, sacrifico mi carne, sacrifico al toro, presento delante de ti como culto racional, como ese sacrificio vivo, santo y agradable. Mi hermano, tiene que ser algo agradable delante de Dios. Ese es el sacrificio. Entonces ya vimos el altar y ya vimos en segundo lugar el sacrificio. Nos falta el fuego. Y el fuego, como ya mencionamos, representa ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Usted sabe cómo comenzó la era de la iglesia? Con fuego. Empezó con la presencia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía de vez en vez, venía temporalmente sobre un hombre y lo usaba de manera tremenda y poderosa. Pero luego se apartaba. Luego, cuando el Señor Jesucristo deja a sus discípulos, les dice que tienen que reunirse en Jerusalén y que tienen que orar y esperar la promesa del Padre. ¿Dónde había hecho Dios esa promesa? A través del profeta Joel, que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y esa promesa se cumple en la venida del Pentecostés, cuando desciende con poder el Espíritu Santo. Y dice Hechos capítulo 2 versículo 3, ¿sí? Es Hechos 2:3, que dice que desciende el Espíritu de Dios, ¿cierto? En forma como de lenguas de fuego. Dicen otras versiones que parecen llamas de fuego. Llamas de fuego que descendían sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos y fueron llenos del poder del Espíritu de Dios. Pero ahora, a diferencia del Antiguo Testamento, ese poder, esa presencia, ese fuego ya no se apartó nunca más, sino que fueron llenos, fueron embestidos, y así ellos fueron proclamando el Evangelio a todas partes, llevando con fe, con mucho ímpetu el mensaje de Dios.
Y esos hombres que antes eran cobardes, que antes habían huido, que antes se habían escondido, que antes le habían negado, ahora estaban dispuestos a dar su vida. ¿Cómo pudo ocurrir eso, mi hermano? Por el fuego de Dios en su interior, por el Espíritu Santo de Dios en su interior. Y yo no sé si usted de pronto alguna vez ha sentido que ese fuego es como un celo por las cosas de Dios. Que usted siente que ve cosas y algo le arde en su interior y usted dice, pero ¿cómo es posible que esto pase? Es ese fuego de Dios que nos impulsa a compartir el evangelio a otros, a aquellos que están apagados, a aquellos que están en oscuridad. Y usted como fuego de Dios tiene que ir a acercarse porque son tizones apagados que usted los puede avivar y encender nuevamente. Es ese fuego, el poder de Dios, el Dios verdadero, el poder que viene de lo alto. Y por eso, para este punto le quiero hablar del caso de Elías. ¿Cómo hablar del fuego sin hablar de quién? De Elías, el profeta de fuego. ¿No sabías que era el profeta de fuego, Elías? Él es el profeta de fuego y se conoce de esa manera por el pasaje donde él tiene un encuentro, un enfrentamiento con los profetas de Baal y los profetas de Acera también. Y en ese enfrentamiento que usted tal vez conoce muy bien, es donde dicen, bueno, vamos a hacer aquí una competencia. Y el Dios que responda ¿con qué? Con fuego. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios verdadero. Y entonces digo, y lo vamos a hacer a través de un altar. A través de un altar, mi hermano. Mire lo importante que es el altar. Y entonces empezaron los profetas de Baal. ¿Ellos qué hicieron? Un altar. ¿Y ellos qué pusieron ahí? También un sacrificio. ¿Qué les faltaba? ¿Está despierto? Le faltaba el fuego. Le faltaba el fuego. Ya estaba el altar, ya estaba el sacrificio, faltaba el fuego. Porque el Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero Dios. Y entonces pensando en esta enseñanza, en esta predicación, me preguntaba, ¿por qué razón, si había un altar y había un sacrificio, por qué razón no respondió el Dios de los profetas de Baal y de Acera? ¿Por qué no respondió? Porque a pesar de que ellos daban vueltas y vueltas y se sajaban y se sacaban sangre y gritaban, y Elías mientras tanto limándose las uñas, riéndose, diciéndoles, griten más duro, de pronto está sordo o está ocupado. ¿Sabe qué le estaba diciendo Elías? No sé si usted lo sabía, le estaba diciendo algo así como, de pronto está en el baño y está ocupado y por eso no le responde. Y se les burlaba. Y llegó el mediodía y pasó el mediodía. ¿Y qué ocurrió? ¿Respondió o no respondió? ¿Por qué no? ¿Por qué no respondió el Dios de los profetas de Baal? Porque no existe ese Dios. Ese Dios no existe. Es un Dios inventado, es un Dios falso. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios real y es nuestro Dios Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Él. Gloria a Dios. Esa es la razón. Y ellos podían hacer cualquier tipo de cosa y no iba a responder el Dios de ellos porque ese Dios que no existe. No existe, mi hermano. Solo hay un Dios verdadero. Y entonces, ¿le tocó el turno a quién? A Elías Tisbita. Le tocó el turno a Elías Tisbita. Y este hombre, él empieza a construir un altar. ¿Para quién? Para Jehová.
Interesante, ¿no le parece eso? Que ya había un altar, ya había uno, y ya había un sacrificio sobre ese altar, pero Elías no aprovechó el altar que habían construido los Baales para su sacrificio al Señor. ¿Eso hubiera honrado a Dios? No. Y él con mucho esfuerzo, porque no eran piedritas, mi hermano, eran unas rocas grandísimas. Él construye un altar, él solo, enfrentándose a toda esa cantidad de profetas, y construye ese altar. Y dice el pasaje que puso también ahí leña. Vamos a leerlo, ¿te parece? Primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer del 30 en adelante. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló ¿qué? El altar de Jehová que estaba arruinado. Mire mi hermano, ¿cómo estaba el altar del Señor? Arruinado. Eso nos habla a nosotros, por si acaso en esta noche hay alguien que considere que su altar al Señor está arruinado, que ha pasado tiempo y ha perdido esa comunión con Dios. Esa comunión se encuentra arruinada. Pues mi hermano, es tiempo, es momento de que en esta noche usted se ponga cuentas con el Señor y usted arregle el altar que está arruinado. Que usted reconstruya ese altar, esa comunión con Dios. 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. ¿Qué hizo? Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Tenía que ser en el nombre de Jehová. No podía ser el altar de los Baales. Yo espero que si hubo altares a dioses falsos, si hubo altares que glorificaban a otros hombres, a otros dioses, a otras cosas o personas, usted derribe esos altares y reconstruya un nuevo altar que le dé gloria al único Dios verdadero. Que no espere darle una ofrenda de sacrificio al Señor en un altar que no le corresponde a Él. Y sigue diciendo la palabra de Dios, 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Mi hermano, mi hermana, van a haber situaciones, van a haber cosas, van a haber circunstancias que van a ser como esa agua que va a ser derramada sobre ese altar y que va a ser como un impedimento para que descienda el fuego de Dios. Pero si es el fuego de Dios el que va a descender, yo le digo en esta noche que no importan las circunstancias o no importan los obstáculos, ese fuego va a encender el altar y va a encender el sacrificio y se va a consumir el toro. ¿Cuántos dicen amén? No importa las circunstancias. Porque eso representa las aguas. Lo que es contrario, lo lógico es que la leña esté como seca. ¿Cuántos han hecho asado? Tiene que estar seca. Lo último que uno haría sería echarle agua al carbón, ¿no? Para que se encienda. Pero eso hizo Elías. ¿Para qué? Para poner la cosa más complicada y demostrar de esa manera que el que iba a responder, ¿quién era? El Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Así que no permitamos en esta noche y no permitamos en nuestras vidas que las circunstancias nos manejen, que las situaciones sean tan importantes en nuestras vidas que creamos que Dios no va a responder con fuego y nos va a encender. No sabemos, la palabra de Dios no lo dice. ¿Qué cosas podría estar pasando de pronto
el joven Timoteo, tal vez algunas situaciones que lo estaban distrayendo o lo estaban preocupando, pero su fuego parece ser que se venía apagando. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No le dijo que estaba, le dijo que está en ti. Ese fuego, mi hermano, por poquito, por pequeña que sea la llamita, está en ti. Y no podemos permitir que las aguas apaguen ese fuego, sino que tenemos que avivarlo. Y entonces, ¿qué más siguió ocurriendo ahí? Versículo 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer, ¿qué? El holocausto, o sea, la carne, el toro, ¿cierto? Se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres ¿qué? El Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué ocurrió? Cayó fuego de Jehová y consumió ¿qué? El holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Dígalo: Jehová es el Dios. Dale un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Respondió el Dios verdadero al clamor del profeta y no tuvo que hacer muchas maromas ni muchas cosas, porque sabía en quién había creído, porque sabía quién le iba a responder. Mi hermano, esta noche es una bonita oportunidad para que descienda el fuego de Dios de lo alto, el poder de lo alto, y que si está un poquito apagada esa llama, se encienda y se avive usted nuevamente con el fuego de Dios. No le estoy hablando de algo emocional, le estoy hablando de algo espiritual, de algo interno, de algo que lleve aún a su parte física también a darle gloria y alabanza al Señor con todo su corazón y a decirle a las circunstancias que no importa cuántos cántaros de agua, el Señor va a descender con fuego. Quiero ya ir aterrizando un poco y volver al principio. ¿Recuerdan lo que hablábamos acerca del hombre y su relación con el fuego? Al principio el hombre tuvo miedo del fuego. El ser humano, estoy hablando del fuego natural. Imagínense la primera vez que el hombre viera caer un rayo y que encendiera eso con fuego. Eso tuvo que haber dado un susto tremendo. Pues lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel. No se acercaban a la montaña donde se veía el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque tenían miedo, reverencia delante de Dios. Tenían miedo. Pero luego, hablando del fuego natural, el hombre aprendió a usar el fuego y a llevarlo a su casa. Esto se conoce como a domesticar el fuego. Y entonces, si llevamos eso a nuestra relación con el Señor, al fuego de Dios, podemos decir que nosotros ahora que portamos el Espíritu de Dios y que tenemos el fuego de Dios en nuestro corazón, también lo podemos llevar a nuestra casa, también lo podemos llevar a nuestro trabajo, también lo podemos llevar a nuestro estudio, lo podemos llevar al Transmilenio, lo podemos llevar a las calles, lo podemos llevar a todas partes. Podemos portar el fuego de Dios y transmitirlo a otros que necesitan de ese fuego. El hombre después no solamente aprendió a llevarlo, sino que aprendió a generar el fuego. ¿Alguien ha intentado hacer fuego natural? O sea, sin fósforos, digamos en una fogata o algo así.
ha frotado las varitas para que se encienda el fuego? Eso no es fácil. Pero el hombre aprendió a hacerlo, algunos con chispa, con piedras, y suelta la chispa y se enciende el fuego. Y el hombre aprendió a hacer fuego, a generar fuego. Pues nosotros con este tipo de actividades, buscando de Dios en comunidad, como iglesia, como hermanos, también podemos clamar y pedir: Señor, derrama tu fuego, y permitir de esa manera que el fuego de Dios encienda nuestros corazones, nuestras vidas. Pero ¿sabe qué pasó después con el fuego natural? Que el hombre no solamente aprendió a llevarlo a sus casas, y no solamente aprendió a generar el fuego, sino que el hombre aprendió a abusar del fuego. ¿Sí sabía eso? Que el hombre ha abusado del fuego y que con el fuego ha generado muertes. ¿Cómo le llaman a las pistolas? Armas de fuego. Hay guerras, hay bombas, hay destrucción cuando se utiliza y cuando se abusa del fuego. Desafortunadamente, tristemente, en lo espiritual, el hombre, la iglesia, ha también abusado del fuego de Dios. Y lo ha usado de una manera equivocada, para hacer daño, para lastimar. O cosas, bueno, no lo llamemos el fuego de Dios, sino algo que parece que fuera el fuego de Dios, pero que no lo es. La Biblia lo llama el fuego extraño. El fuego extraño. Y veamos ese caso, el caso de Nadab y Abiú. Volvamos a Levítico, y de esta manera vamos terminando. Levítico capítulo 10. Versículos 1 y 2. Versículo 1. Nada más el título dice: el pecado de Nadab y Abiú. ¿Cuál fue ese pecado? Versículo 1 dice: Nadab y Abiú, ¿hijos de quién? O sea que eran sacerdotes, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos, diga, fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de ¿quién? De Jehová, fuego extraño que él nunca les mandó. Fuego extraño que él nunca les mandó. Mucho cuidado, hermanos, de presentar delante de Dios fuego extraño que él no nos ha mandado, llamando cosas del Espíritu a cosas que no son del Espíritu de Dios. A hablar ligeramente de Dios cuando no es Dios el que está hablando. Es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que Dios aquí, es que Dios allá. Hoy en día, y lo predijo el Señor Jesús, pululan los profetas falsos. En los últimos tiempos, en los postreros tiempos, dice la palabra, vendrán falsos profetas. Gente que dice que Dios dijo y Dios nunca dijo. Y están hablando de parte de Dios, ofreciendo un fuego extraño. El hecho de que hoy en día no mueran las personas como ocurrió con Nadab y Abiú, o que no mueran como ocurrió con Ananías y Zafira, no quiere decir que no tengamos que tener temor y reverencia, o perder el temor y la reverencia al fuego santo de Dios y llamar cualquier cosa fuego de Dios. Eso sería caer en este pecado del fuego extraño. Entonces, no podemos permitir esos abusos en la iglesia, sino con reverencia y con respeto, decirle: Señor, aquí está mi vida como un altar, y aquí está esta carne como el sacrificio. Envía ese fuego y consume todo lo que tú quieras. El fuego de Dios no solamente consume las cosas que necesitan ser cambiadas en nosotros, sino que además va purificando nuestras vidas y va dejando lo reluciente, lo valioso, el oro,
lo refina, lo hace cada vez más valioso. ¿Cuántos esperan eso de parte de Dios? Que nosotros seamos verdaderamente ese altar para el Señor. Como conclusión, le tengo esta frase. Dice: aviva el fuego de Dios que te fue dado. Preséntate a Dios como sacrificio vivo. Que el fuego en el altar nunca se apague. Pero cuídate de ofrecer un fuego extraño. ¿Cuántos anhelan que hoy el fuego de Dios descienda en este lugar? Amén. Hoy vamos a hacer una fiesta, mi hermano, y vamos a decirle: Señor, anhelamos tu fuego, anhelamos tu espíritu, anhelamos, Señor, tu presencia, anhelamos, Señor, que desciendas con poder, anhelamos, Señor, que el Dios de Elías responda en esta noche, Señor, con poder y autoridad. Vamos, mi hermano, empiece a pedirle: Señor, derrama de tu presencia, derrama de tu fuego, Señor. Si estás apagado, mi hermano, pídele: Señor, yo quiero, Señor, que tú me avives, que tú llenes de tu presencia mi corazón. Si usted anhela más de la presencia de Dios, clame al Señor en esta noche y dígale: Señor, yo